Solo querer. Gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Saludamos en el amoroso nombre del Señor Jesucristo. Bueno, Dios les bendiga. Les saludamos en el amoroso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes. Gracias, hermano. Y vamos a entrar directamente a la palabra del Señor. Si ustedes me quieren acompañar, ahí al libro de Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés 12, y vamos a leer ahí del versículo 1. Cuando tenga su escritura puede alabar al Señor. Dice la palabra del Señor: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Amado Padre, Dios, en esta mañana, primeramente, Señor, te damos gracias porque nos permites estar con salud, porque nos das vida, Señor, y porque nos das el privilegio, Señor, de podernos acercar a ti, Señor, ya que tú has abierto un camino para nosotros, Señor. Así es que estamos agradecidos, sabemos que es solamente por tu misericordia, Señor, por tu gracia, Señor, que seguimos en pie de lucha, Señor. Padre, tú conoces, Señor, la intención de cada corazón en esta mañana al venir aquí, Dios. Padre, conoces nuestros pensamientos, conoces todo de nosotros, Señor. Padre, si hay maldad en nosotros, te rogamos que la quites, Señor. Purifícanos, Señor, permite que podamos ser aceptos, Señor, delante de ti en esta mañana. Padre, te rogamos, Señor, que nos ayudes en la exposición de tu palabra, que quites de nosotros toda idea torpe, toda mentalidad humana, Señor. Padre, porque tu pueblo quiere ser alimentado, Señor, y debe de ser alimentado con tu palabra, Señor. Si es que, Padre, ayúdanos, ponemos en tus manos, bendice los oídos y el corazón que recibirán la palabra en esta mañana, Señor, y ayúdanos a nosotros a exponerla en la forma correcta, Padre. Te damos gracias y todo lo ponemos en tus manos en el amoroso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, pueden tomar su lugar. Bueno, agradezco a nuestro hermano Claudio el que nos haya hecho esta invitación y que nos haya permitido el poder compartir algo de la palabra del Señor. Bueno, en esta mañana, bueno, sabemos que nuestra hermanita está cumpliendo años y pues no solamente cumpliendo, sino paréceme que son 15, ¿verdad? Entonces, bueno, pues que Dios le bendiga y damos la bienvenida a cada una de las personas, amigos que están acompañándole en esta mañana y bueno, pues ya se dieron la bienvenida a cada uno de los hermanos que nos están acompañando y bueno, yo creo que la palabra del Señor es buena para todos. En esta mañana, bueno, queremos hablar un poquito sobre consejos juveniles, precisamente por este motivo, pues si nosotros no nos puede ayudar todos de alguna manera, pero bueno, vamos a enfocarlo un poquito a ellos. Pues aquí hay muchos jovencitos, tenemos varias familias que tienen adolescentes, que tienen jóvenes y bueno, sabemos que todos los mayores pues pasamos por esa etapa, sabemos de lo que se trata, sabemos que no es fácil ser un joven cristiano y sobre todo los que pues casi nacimos en el Evangelio, para nosotros siempre es un tanto complicado el
el poder mantener un testimonio, ¿verdad?, del Señor en todo lugar y en todo momento. Pero bueno, el Señor pues nos ha ayudado. Pero lo que sí sabemos es que ayudar o tener o ayudar a clarificar los propósitos. Mire, porque en esta tarde yo no sé usted como persona adulta, como hijo de Dios, si realmente usted ya sepa cuál es su propósito al cual Dios lo llamó. Muchos de nosotros a lo mejor todavía no lo tenemos muy claro. ¿Cuál es el propósito de que yo haya venido a este mundo? ¿Cuál es el propósito? Porque mire, mucha gente camina en la vida sin un propósito, realmente no sabe qué es lo que quiere hacer, a dónde quiere llegar, cuál es su motivo, cuál es su objetivo, no lo tienen claro. Y entonces, si usted no tiene un propósito firme, usted va caminando sin rumbo. Entonces, el consejo, según dice el diccionario, pues nos ayuda a nosotros a clarificar nuestro propósito. Mire, cuando todos nosotros como personas que nacemos, que comenzamos, pues siempre somos ayudados de alguna manera a caminar, desde que somos bebés, ¿no? Un niño solo no va a aprender, tiene que ser apoyado por papá, tiene que ser apoyado por mamá para dar sus primeros pasos, para irle afirmando. Pero conforme va pasando la etapa de su vida, tiene que ir recibiendo instrucción. Un niño que no recibe instrucción, que no recibe ayuda, que no se le da una orientación, hermano, va a ser un caos su vida completamente. Y lo vemos en el mundo hoy, de que por qué hay tanta disfuncionalidad entre las familias, o por qué hay tanto joven delincuente, por qué hay tanta gente que en lugar de tomar un camino correcto se va, ¿verdad?, con la delincuencia organizada, se dedica al robo, se dedica al fraude, se dedica a todo ese tipo de cosas. Es porque quizás no hubo desde pequeños una orientación. Yo, bueno, en mi caso, en el caso propio, yo, pues en mi familia, pues no vivimos, papá y mamá no estuvieron juntos en mi niñez. Y bueno, a veces uno piensa, ¿verdad?, hablando de lo que es el trabajo secular. Bueno, al niño, pues por lo regular, papá le dice, o quizás él piensa que su hijo va a llegar a ser lo que él es. Quizás él es un ingeniero, pues quiere que su hijo sea un ingeniero. Si es un abogado, pues a lo mejor quiere que el hijo sea abogado. O si es una persona un poquito así más centrada en las cosas, le ayudará a encontrar lo que el muchacho pueda llegar a ser en algún momento. Lo ayudará para que lo encamine hacia un trabajo, hacia una profesión, o hacia algo que lo ayude a salir adelante, ¿verdad? Pero cuando no hay eso, cuando no hay una figura que te ayude a ir hacia donde quizás te puedan guiar, pues a lo mejor el muchacho va tropezando de un lado a otro, y al final de cuentas no encontró quizás lo que pudiera haber sido si hubiera habido una figura que le guiara, que le ayudara, que le orientara, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que vemos en el mundo hoy. Con tanto joven disfuncional, vemos que han faltado las figuras paternas y maternas. ¿Por qué? Porque papá tiene que trabajar, y porque hoy mamá también tiene que trabajar, y el niño o lo cría la abuela o lo cría la guardería. Y entonces ya no tienen la orientación adecuada. Muchas veces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, pues tenemos que instruir, porque es lo que dice la Escritura: instruye al niño en su camino, en su carrera, para que cuando fuere viejo no se aparte de ella. Pero ¿qué pasa cuando ni siquiera nosotros mismos hacemos eso? Entonces el pequeño, la pequeña va creciendo de una manera disfuncional también.
Entonces, ¿a qué nos ayudan los consejos? Mire, hay una frase por ahí que nosotros hemos escuchado, que el que no oye consejos no llega viejo, ¿verdad? Eso es lo que dice por ahí una frase, y es una frase muy acertada. Quien no escucha consejos, o quien no oye consejos, no llega viejo. Es bueno saber escuchar los consejos. Ahora, si eso nos va a dar a nosotros orientación, nos va a guiar, nos va a ayudar a clarificar nuestro propósito, bueno, sabemos que se pueden dar consejos, pero siempre hay que saber de quién viene, de dónde procede el consejo, ¿verdad? Porque también pueden ser consejos malos. O sea, no todo es bueno. Pueden ser consejos buenos, pueden ser consejos malos, pero en este caso, pues, si hay un consejo bueno, si hay un consejo correcto, yo le aseguro que la palabra de Dios lo tiene. Entonces, si es la palabra de Dios, pues nos conviene a nosotros. Ahora, si usted es primera vez que viene quizás, o quizás anteriormente nunca ha escuchado nada de esto, yo le aseguro que estos consejos le van a hacer bien. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es buena en todo tiempo, para todos. Ahora, si hubo alguien que se dedicó a este asunto de los consejos, que se dedicó a darnos pues la orientación, desde luego es Dios mismo quien nos orienta, quien nos guía, quien nos aconseja, pero Él lo hizo a través de su palabra. Y no solamente lo hizo a través de su palabra, sino que los pensamientos que estaban en Dios fueron expresados a través de hombres inspirados por Dios. Porque eso es lo que dice que es la Escritura. Que esta Escritura, ¿verdad?, no es de interpretación particular, sino que fueron hombres de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo, aquellos que trajeron esta palabra. Y los pensamientos de Dios fueron puestos en letra, ¿verdad? Y nosotros tenemos el privilegio hoy de tenerlos a nuestro alcance. El problema de nosotros muchas veces es que pues no estamos muy dados a leer la palabra del Señor, a ver los consejos que el Señor tiene para nosotros. Mire, tan solamente vamos a ir tomando algunas escrituras, no voy a tomar mucho tiempo, tenemos aquí un itinerario que hay que respetar, pero vamos a ir tomando hasta donde podamos llegar algunas escrituras para ir viendo lo que el Señor nos dice. Primeramente, Proverbios 1:3, quizás usted no alcance a tomarlo todo, lo puede ir anotando y quizás verlo después, pero el libro de Proverbios, para comenzar, sabemos que el hermano Branham nos habló y nos dijo a nosotros que Salomón es uno de los hombres más sabios después de Jesús, el hombre más sabio que hubo sobre la tierra. Y la sabiduría no era propia, sino era una sabiduría que él le pidió a Dios siendo todavía un jovencito, ¿verdad? Porque cuando a él le tocaba ser ya el rey, él era solamente un joven y él sabía que la responsabilidad era mucha y dijo: Señor, yo necesito que tú me ayudes. Y lo que pidió él dijo: dame sabiduría. Yo espero que los jovencitos en esta mañana puedan tener ese mismo sentir. ¿Por qué? Porque el mundo y todo lo que viene requiere sabiduría, pero no sabiduría propia, sino la sabiduría de Dios. Por eso es que el proverbista, aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, el versículo 1, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice, ¿para qué fueron dados? Dice aquí que fueron dados para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Hermano, parece que estas 4 palabras en el mundo ya no tienen significado para la gente. Hay mucha injusticia. ¿Cuántos saben que hay injusticia en el mundo? Mucha injusticia. En lugar de haber prudencia, hay imprudencia. La gente no es prudente. En lugar, como dice aquí la Escritura, ¿verdad?, para conocer la cordura, para ser inteligentes, hermano, parece que las cosas es el mundo al revés. Pero la palabra de Dios, estos consejos que se están dando en esta mañana para todos nosotros, es para que seamos prudentes, para que seamos sabios, para que seamos inteligentes. Hermano, todas estas cosas nos van a ayudar en nuestra vida a evitar resbalones,
a evitar caídas, a evitar problemas, a evitar conflictos. Todas estas cosas, hermano, que están en la palabra del Señor nos van a ayudar a que nuestra vida vaya de una manera mejor. Siempre va a ser de esa manera. Por eso es que el proverbista lo dijo, es para recibir el consejo. Y yo espero que en esta mañana nosotros realmente podamos recibir el consejo. Porque cuando atapamos nuestro oído al consejo de Dios, estamos rechazando cosas buenas, cosas que nos van a ayudar a nuestra vida, a nuestro caminar cristiano, a subir un peldaño más en el camino del Señor. Ahora, cada uno de nosotros, cuando nacimos, el hermano Branham nos habló y nos dijo que nosotros comenzamos en una etapa de la vida, la cual es llamada la etapa de la inocencia. O sea, todo pequeño, todo niño pequeño está de una cierta edad, desde que nace hasta una cierta edad, donde él es un inocente. O sea, hace cosas, pero no las hace premeditadamente, no las hace con maldad, no las hace quizás con alevosía, ¿verdad? Hace cosas, pero las hace inocentemente. Y de alguna manera Dios lo pasa por alto, hay un sacrificio, y si el pequeño llega a morir en esa edad, el hermano Branham nos enseñó que él está con Dios, ¿verdad? Porque él tiene esa inocencia. El sacrificio del Señor es suficiente para él. Pero llega un momento en que la etapa va cambiando, porque el niño empieza a razonar, empieza a conocer, ¿verdad?, las cosas, sus ojos empiezan a abrirse a ciertas cosas en la vida y él comienza a tener un cambio. Ya no está en la edad de la inocencia, sino que va a entrar en la edad de la responsabilidad, donde él ahora, como dice la misma palabra, se tiene que hacer responsable de sus propias decisiones. Y quiero decirles a ustedes, y todos lo sabemos, que toda acción tiene una reacción. Una vez yo le dije a una persona, porque yo me dedico a vender agua, y entonces le ofrecí a una persona agua, y por lo regular es un cliente que casi siempre me compra. Y entonces yo le ofrecí agua y él me dijo, ¿sabes qué? Hoy no. Y entonces yo le dije, no te preocupes, no pasa nada. Yo le dije así, es esa frase, le dije, no te preocupes, no pasa nada. Y él se me queda viendo y dijo, no, sí pasa, ¿cómo que no pasa nada? Y se fue. No nos quedamos a platicar porque pues él va en el transporte, pero solamente me dijo esa frase. Yo le dije, no pasa nada. Se me queda viendo, dijo, ¿cómo que no pasa nada? Sí pasa. Y se fue. Y entonces yo me quedé meditando en eso y dije, bueno, pues realmente sí pasó, porque pues ya no tengo el dinero que pude haber tenido de la venta de él, ¿verdad? Porque si me hubiera comprado, pues trajera un dinero aquí que ya no traía, porque él se fue sin comprarme. Entonces, toda acción tiene una reacción. Entonces, usted jovencito, señorita, y cualquiera de nosotros, nuestras acciones van a generar una reacción. Pero ahora, cuando estamos, ¿verdad?, en la edad de la inocencia, pues de alguna manera esas cosas no repercuten tanto, porque si uno de los pequeños de alguien de nosotros, estando pequeño, va y rompe una ventana, el niño se espanta y sabe que a lo mejor le van a pegar por haber roto la ventana, pero el que está más preocupado es el papá, porque va a tener que pagar la ventana, ¿verdad? O sea, de alguna manera, aunque el niño tuvo una consecuencia de su acción, pues le tocó quizás que le dieran una reprimenda, pero el papá es el que va a decir, híjole, señora, ¿cómo le voy a hacer? Voy a tener que pagar eso que rompió mi hijo. Nosotros nos hacemos responsables por las acciones de ellos mientras están en nuestra responsabilidad, pero cuando ellos pasan a ser parte de su responsabilidad, ellos tienen que hacerse cargo de sus propios actos, de sus propias acciones. Entonces es aquí cuando ustedes deben de comenzar a saber que todo lo que ustedes hagan tiene una consecuencia. Todo lo que hagan va a tener una consecuencia. Entonces, mire, vamos a leer Eclesiastés capítulo 11. Esta sí la vamos a leer todos aquí porque me parece algo importante. Eclesiastés 11,
versículo 9. Fíjense lo que está diciendo aquí también Salomón, que escribió también los Cantares, en el versículo 9. Joven, alégrate, dice, alégrate joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, el proverbista dejó eso ahí y dijo, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras, gózate en lo que tú puedas, eres un joven, porque sabemos que cuando hay juventud, pues hay fuerza, hay entereza, nosotros a veces, como dijo un hermano, pues el que está viejito, pues dice, le preguntaron que cómo se sentía, dijo, yo me siento como un joven, dijo, nomás que lo único que pasa es que el cuerpo no me responde, ¿verdad? Ese es el problema. Pero los jóvenes, todo les responde, ¿verdad? Porque en ellos está la fuerza, en ellos está la entereza, todo quieren hacer, piensan que se pueden comer el mundo en una sola mordida, y eso está bueno. Y el proverbista le dijo, mira joven, gózate en tu juventud, tienes esa oportunidad, pero una cosa sí te voy a decir y quiero que lo tengas muy presente, que de lo que hagas Dios te va a juzgar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque toda acción va a tener una reacción. Por eso el Señor le dijo, sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y luego dice, quita pues de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Mire, el apóstol Pablo, él le llamó a varios hijos en la fe, a Timoteo, a Tito, pero con Timoteo, ¿verdad? Era una relación quizás un poco especial, uno de sus hijos en la fe. Y el apóstol Pablo pues le envió aquellas cartas dándole muchas recomendaciones a Timoteo. Y nosotros sabemos que Timoteo era un joven, porque el mismo apóstol Pablo le dijo a él, en esa carta le dijo, mira, que nadie tome en poco o nadie te haga menos por ser un joven. Que nadie te tome en poco por ser joven. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, el versículo 20, él le dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y luego el apóstol Pablo le dice esto, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Primero está hablando de unos ciertos utensilios, de un cierto instrumento. Nosotros en esta mañana, bueno, tenemos aquí un instrumento. Este instrumento está aquí con un propósito. Está dedicado para un cierto servicio. Mire, el hermano Branham habló, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, de Elvis Presley. Usted quizás ha escuchado hablar al hermano Branham de eso. De que Elvis Presley era un personaje que nació en una cuna cristiana. Y él realmente tenía un don de Dios. Era una persona que movía multitudes con su voz, con su canto, con todo eso. Pero él prefirió darle ese don que Dios le había dado al servicio de Satanás que ofrecérselo a Dios. Y el hermano Branham habló de personas, ¿verdad? Que por ejemplo el sábado anterior estaban por allá en una fiesta tocando música para el mundo, y el siguiente día estaban en la iglesia tocando aquí para el servicio del Señor. Y dijo el hermano Branham que eso era inmundicia.
¿verdad? Porque el instrumento, en este caso, en el Antiguo Testamento, todos los utensilios, todos los instrumentos que eran usados para el servicio de la casa del Señor, primeramente tenían que ser apartados, tenían que ser limpiados. Se ungían los instrumentos, y esos instrumentos quedaban en la casa del Señor para el servicio del Señor. Por eso es que cuando Nabucodonosor se los llevó, cuando se invadieron, se llevaron los instrumentos, se fueron los hijos de Israel hacia aquel lugar, y después aquel siguiente rey, Belsasar, dijo: ¿saben qué? Tráiganse aquellos vasos de aquellos que trajimos, que se trajeron de Jerusalén, tráiganselos para acá, vamos a usarlos. Hermano, yo quiero pensar y puedo creer que no era la primera fiesta pagana que hacían ellos. Siempre, yo creo que se la pasaban haciendo eso, fiestas paganas tras fiesta pagana, y nunca les habían encontrado una escritura en la pared, sino hasta que fueron a tomar los vasos que estaban dedicados para el servicio del Señor, meterlos acá hacia la inmundicia. Eso no lo soportó el Señor y les tuvo que escribir ahí juicio en la pared. Por eso es que cada vaso, hay vasos de honra y hay vasos para deshonra, como el Señor le dijo aquí a Timoteo. Pero nosotros no somos llamados como vasos de deshonra. Su vaso es un vaso para honra de Dios, y su vaso tiene que estar siempre listo para el servicio del Señor, ubicado en el lugar que Dios lo dejó para que Él lo pueda usar. Este instrumento está dedicado para eso, y ahí está dando su función, tiene un propósito. Hermano, cuando este instrumento ya no funcione, cuando las teclas ya no den las notas, cuando se desoctave, cuando los botones no funcionen, ¿saben qué van a hacer con él? Lo van a echar a un lado y van a buscar otro mejor. Hermano, el instrumento que es usted está para estar al servicio del Señor, tiene que cumplir el propósito para lo cual el Señor lo trajo. El hermano Branham nos dijo a nosotros que el Señor no solamente nos llamó a nosotros para que aquí nos reproduzcamos, para que tengamos una bonita familia, para que tengamos una buena casa, para que tengamos un buen automóvil, que todas esas cosas, si usted las puede tener, son buenas. Pero ese no es el propósito. Dijo el hermano Branham que el propósito de estar usted aquí es para adorar a Dios, porque Dios quiere ser adorado, porque Él quiere recibir honra de usted, quiere recibir el honor de usted. Hay un propósito de cada uno de nosotros. Por lo tanto, no podemos, nuestro vaso debe de estar siempre limpio, debe estar siempre dispuesto. Por eso dice la escritura en 1 de Juan 2:15, dice que no améis al mundo, ni las cosas del mundo, o las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Mire, hay una frase en lo que leímos de Eclesiastés, que le dijo, más bien, perdón, de Timoteo, que el Pablo le dijo a Timoteo, dijo: huye de las pasiones juveniles. Dice, huye. Ahora, la palabra huir es como cuando dos personas se van a pelear. Y la frase de nosotros, los que no sabemos pelear o los que nos da medio temor, es de también corriendo se gana, ¿verdad? O sea, o la otra frase buena de esa es: más vale aquí corrió, ¿verdad?, que aquí murió. La palabra del Señor aquí nos está diciendo a nosotros: huye. O sea, ni siquiera te trates de ponerte a alegar, ¿verdad? Porque luego sí somos bien alegativos, ya estamos en el pleito y guau, y uno y otro, y nadie se avienta los golpes, nomás están ahí y está así. No, pero ahí no dice ni siquiera que nos pongamos a pelear o a alegar, dice huye. O sea, eso es cuando ves el peligro, aléjate completamente, corre. Yo espero que en esta mañana puedan escuchar el consejo de la palabra. El hermano Branham nos dijo a nosotros que en cuanto al pecado, dijo, no vea cuán cerca puede llegar usted al pecado sin caer.
sino mejor vea cuánto puede estar alejado de Él. O sea, mientras más lejos, mejor. A nosotros no nos conviene ponernos a pelear en el terreno del enemigo porque vamos a perder. El Señor a su primer pareja en el huerto del Edén la puso detrás de la palabra. Le dijo, ¿sabes qué? Aquí hay una cubierta, hay un escudo. Vete aquí detrás y no vas a tener ningún problema. El problema de ellos es cuando se salieron de la cobertura de la palabra y entonces pensaron que tenían un mejor entendimiento, que eran más sabios. Y es que los adolescentes y los jóvenes, eso es lo que siempre piensan, que son más inteligentes, que ellos sí pueden, que ellos sí saben, pero no saben. No saben. Hermano, nosotros los que vamos creciendo y aún los más ancianos, hermano, por la experiencia de la vida, tienen un mayor conocimiento. Saben lo que va a pasar cuando uno da un cierto paso, porque la vida nos ha enseñado. Pero los jóvenes no lo saben, pero para eso en esta mañana se están dando los consejos. Y el proverbista dijo, oye, hijo mío, los consejos. No los deseches, no los hagas a un lado. No, la escritura dice de nosotros, no te hagas sabio en tu propia opinión. Porque aún como grandes, como personas ancianas, podemos tener nuestra propia opinión, pero la palabra siempre tendrá la razón en primer lugar sobre nuestra propia opinión o sobre nuestro propio pensamiento. Haga usted la prueba. Haga lo que la palabra de Dios dice, en la manera que la palabra de Dios dice que lo hagamos, y verá que siempre le va a ir bien. El problema es que nosotros a veces queremos tomar una parte, pero la otra no lo hacemos de la manera correcta, y por eso siempre estamos fallando en los cálculos. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor a nosotros? Huye de las pasiones juveniles. Ay, hermano, cuántas pasiones. Aquí el apóstol Juan nos dijo, los deseos de la carne. Cuántas cosas no hay de deseos carnales. Y mira, hermano, el Señor cuando viene al Hijo de Dios, viene y hace un trabajo, una obra de redención en el Espíritu primeramente. El Espíritu es el primero que viene a ser redimido. Ese es parte de Dios. Y el apóstol Pablo dijo pues que él muchas veces batallaba con su propia carne. Dijo, porque a veces lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que no quiero hacer, ahí estaba una lucha, ¿verdad? Porque el espíritu está redimido, pero la carne, el apóstol Pablo lo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, la redención total no ha llegado todavía. Falta que nuestro cuerpo en sí sea redimido completamente. Entonces siempre va a haber una lucha y siempre va a haber unos deseos. Pero el apóstol Pablo dijo que el que es nacido de Dios, bueno, él sujeta sus deseos al Espíritu. Esa es la diferencia, ¿verdad? El que es nacido de Dios, el que tiene el Espíritu de Dios, va a sujetar sus propios deseos al Espíritu. Pero ¿qué pasa, verdad? Cuando ese espíritu todavía no ha nacido de nuevo. Cuando todavía está en ese proceso, ¿verdad? De que todavía le llama la atención estas cosas y aquellas cosas, y está luchando y está peleando y está batallando. Pues dice la escritura que tienes que huir. O sea, no te quedes a conversar. Te van a convencer muy fácil. El hermano Branham dijo que Satanás era el más grande sofista. O sea, él a discurso no le va a ganar usted. Si usted le cita la palabra, él se la va a citar también. Con el único que no pudo era con Jesús, porque él era la palabra. Él tenía la interpretación correcta y la sabía colocar en el lugar correcto. Pero muchos de nosotros podemos fallar a veces en colocarla, la podemos dislocar, podremos hacer alguna cosa. Por eso es mejor no ponernos a discutir con el enemigo. La escritura dice de nosotros que somos templo de Dios. ¿Es usted un templo de Dios? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Si usted no puede creer eso, entonces hay algo mal en su expectativa. ¿Cuál era el propósito del Señor, de Cristo, de vaciarse? Era de estar con su pueblo. Dijo en aquel día, yo no solamente voy a estar entre ustedes o con ustedes, dijo, yo voy a estar dentro de ustedes.
O sea, el propósito o la misión final del Espíritu Santo es habitar con nosotros en nuestro corazón, dentro de nosotros. Y que podamos tener una unidad perfecta, que podamos vivir de esa manera. Somos templo de Dios. Por eso es que dice la Escritura en 1 Corintios que si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Por eso, joven, hay que huir de las pasiones, de los deseos de la carne, de la concupiscencia de los ojos. Hermano, ¿cuántas atracciones hay hoy para nuestros jóvenes en el mundo? Hermano, ni siquiera me alcanzan los dedos para decir todo lo que hay. Y hermano, lo tenemos hoy al alcance de la mano, bien fácil. Muchas cosas. Usted ve el mundo juvenil y es un destrampe total. Destrampe total, hermano. Algo así que uno dice, no puede ser esto posible, pero así está la vida. Por eso el Señor les dijo a ustedes que tienen que huir. Entonces, ese instrumento que es usted, ese vaso que es usted, debe de mantenerse limpio. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo puedo mantener mi vaso limpio? En el Salmo 119:9 dice la palabra del Señor, hay una pregunta ahí y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta, ¿con qué? ¿Cómo puedo yo mantenerme limpio? ¿Cómo puedo mantener mi vaso? ¿Cómo puedo mantener mi corazón limpio? Dice la palabra del Señor ahí, con guardar tu palabra. Escuchando el consejo, pero no solamente como decimos que nos entre por un oído y que nos salga por el otro, ¿verdad? Sino que realmente sepamos guardar estas cosas que el Señor habla en nuestro corazón y que las pongamos por obra. Dice también, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti, dijo el salmista. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Por eso también en los proverbios de Salomón es donde más encontramos, ¿verdad?, orientación y consejo para todos los ámbitos de nuestra vida, para que tengamos un buen camino. Porque ese es el consejo, es que nos ayude a encontrar nuestro camino, a seguir no solamente en nuestra vida, pero en el camino cristiano, que es lo más importante. Hay mucho tipo de consejos que la palabra del Señor nos da, pero vamos a tomar tan solamente alguno. Dice la palabra del Señor que nosotros como jóvenes y adultos como quiera, que debemos de obedecer a nuestros padres. ¿Cuántos saben que eso dice la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor en Efesios 6:1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, o porque esto es bueno. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿A quién no le quiere que le vaya bien? Yo quiero que me vaya bien. Si usted quiere que le vaya bien, ponga por obra estas cosas. Honra a tu papá y a tu mamá para que te vaya bien. Si quieres que te vaya mal, haz todo lo contrario. Maldícela, no le hagas caso, desobedece, sé un malcriado, lo que tú quieras. Quieres que te vaya mal, pero si quieres que te vaya bien, escucha el consejo de la palabra de Dios en esta mañana, porque eso es para que te vaya bien. Es el primer mandamiento con promesa. Fíjese, todos los demás mandamientos no tienen promesa, este tiene esa promesa. Si haces eso, te va a ir bien. Y también como joven, pues debe de ser un ejemplo para los demás, porque nosotros todos nosotros tenemos una de dos: o influenciamos a alguien o somos influenciados de alguien. O sea, no tenemos de otra. O nosotros somos la influencia o alguien nos influencia a nosotros. Entonces, si usted va a ser influenciado de alguien, debe de ver y saber de quién está recibiendo la influencia. Y si usted va a ser aquel que da aquella influencia,
pues debe de dar el tipo de influencia correcta. ¿Por qué? Porque hay gente que lo va a seguir, que lo quiere imitar, que quiere ser como usted. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que él debería de ser ejemplo a los creyentes, dijo, en palabra. Seas ejemplo también en conducta. O sea, su manera de actuar del joven debe de ser de una manera que los demás lo admiren, que los demás quieran ser como él. Sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Hermano, todas esas cosas el Señor pide que nosotros como jóvenes, bueno, los que son jóvenes, seamos ejemplo, ¿verdad? En esas cosas, en pureza, en fe. Y obviamente todo esto se consigue pues confiando en Dios desde la juventud. Mire, muchos de nosotros, o quizás de algunos, han venido al Señor ya en una edad mayor, en una edad adulta, en una edad grande. Algunos estamos quizás desde niños. Pero aquellos que vienen a una edad ya grande, cuando vienen y ven lo que el Señor es y todo lo que el Señor hace en su vida, tan agradecidos con el Señor están, que dicen, Señor, ¿cómo no conocí esto antes? ¿Verdad? Hay gente que lo expresa de esa manera. Dice, Señora, yo de veras que hubiera querido no haber pasado por todo ese cochinero por el que pasé y haberte conocido antes. Pero la cosa es que usted ya no puede regresar el tiempo. Ya no hay manera de darle para atrás. Pero usted, jovencito, sí puede ahora recibir al Señor y aceptar al Señor en su corazón, y servir al Señor y amar al Señor y ser ejemplo de todo lo que dijimos ahora en el día de su juventud. Por eso es que el Señor le dijo ahí en Eclesiastés, acuérdate del Creador, de tu Creador en los días de tu juventud. Ahorita cuando está lo mero bueno. Hay muchas cosas que el enemigo le va a poner para atraerlo hacia allá, al baile, al vicio, a las drogas, usted sabe, sexo, todo lo que el enemigo le va a ofrecer allá. Pero hermano, el Señor le está diciendo a usted, acuérdate de tu Creador ahora y huye de los deseos, de todas esas cosas juveniles que el enemigo te está ofreciendo. Huye de eso. Sé un vaso para el Señor, sea un vaso de honra para Dios. No dejes que tu vaso se ensucie, se enmugre. Eres un vaso limpio. ¿O a quién le gusta tomar en un vaso mugroso? ¿Quién de nosotros agarra un vaso todo cochino? Así échale. Nadie hacemos eso. Y más si somos medios payasitos. Le vemos tantito y ahí le están revisando el vaso y a ver a qué huele. Hermano, nuestro vaso debe de ser un vaso santificado, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, quiere nuestra santificación. Mire, ya para terminar, solamente una cosa más. El hermano Branham habló muchas veces de un mensaje el cual le llamó inversiones. Lo predicó muchas veces para los hombres de negocios del evangelio completo, muchas veces, pero casi siempre cuando él habló de inversiones se refirió a aquel joven rico que se llegó con Jesús a decirle, ¿verdad?, que hacía él para heredar la vida eterna. O sea, llegó un joven, un hombre, un principal, dice también en otro lugar, se llegó con Jesús y le dijo, maestro, bueno, ¿qué puedo hacer yo para tener vida eterna? En esta mañana, ¿quién de nosotros no quiere vida eterna? ¿Qué joven diría yo no quiero vida eterna? Yo creo que todos queremos vida eterna. Este joven se llegó ante el Señor con esa preocupación y le dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago para tener vida eterna? El Señor le dijo, mira los mandamientos, sabes, ahí ve, haz eso y con eso. Dijo, pues yo desde mi juventud, yo he guardado eso, hermano. Este joven no era como muchos de nosotros. Él realmente había guardado los mandamientos, lo seguía al pie de la letra, porque Jesús no le contradijo eso. Dijo, ok, está bien. Vende lo que tienes, una cosa te falta, vende lo que tienes, repártelo a los pobres, ven y sígueme. Él dice en la escritura que se volteó y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Dijo, no puedo eso, y se volteó y se fue.
El hermano Branham, cuando habla sobre ese mensaje de inversiones, bueno, obviamente pues él le estaba hablando a gente, ¿verdad?, que era de negocios, a los hombres de negocios del evangelio completo. Y bueno, pues él les dijo que ellos pues realmente sabían de lo que era hacer inversiones, ¿verdad? Una cosa, lo que invertir es que usted ponga su dinero en una cuenta o en un fondo, ¿verdad?, para que le dé ganancias. Eso es lo que es invertir, que lo que usted tiene lo ponga en un fondo para que eso crezca, le genere ganancias y usted pueda tener algo más de lo que tenía. Este joven, cuando se refiere al hermano Branham a él, dijo que él dejó pasar la más grande inversión de su vida. No supo, ¿verdad?, hacer una buena inversión cuando lo que se le estaba ofreciendo era mucho mayor. Él no pudo sobrepasar lo que él vio, lo terrenal, y dijo: es que tengo muchas posesiones, no voy a poder con esto. Y dejó ir la mayor inversión de su vida, que era seguir a Jesús. Eso era la mejor inversión que pudo haber hecho. Y entonces en esta mañana, a usted, señorita, a usted joven, no importa que esté quizás aquí en la iglesia y que venga todos los días al servicio, pero quizás todavía usted no ha invertido correctamente. Aún nosotros como adultos podemos estar aquí en la iglesia y podemos venir y podemos estar escuchando, pero nuestra inversión todavía no está segura. El Señor le dijo a él: ven y sígueme. Y a cada uno de aquellos que se acercaron dijeron: mira, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. La frase del Señor para nosotros en esta mañana, joven, señorita, quien quiera que sea, es: ven, sígueme. Pero es que tengo que dejar esto, estas cosas allá. Bueno, de ti depende, es tu decisión. Porque el Señor no va a forzar a nadie a servirle. Dios no forza a nadie a seguirle ni a servirle. Si usted lo quiere hacer, el Señor da la invitación. Pero si usted no lo quiere hacer, eso va a depender de usted. Pero otra vez le recuerdo, toda acción tiene una reacción. Todas las cosas tienen consecuencias. Lo que usted siembra va a cosechar. Es la ley de Dios desde el mero principio. Lo que usted siembra es aquello que va a cosechar. Así es que nos ponemos de pie en esta mañana. Espero que esta porción de la palabra del Señor nos haya ayudado, cada uno de nosotros. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra.